Hola MasterFam, bienvenido a escuchar una gran conferencia sobre inteligencia financiera. Deseamos que las ideas aquí expuestas te ayuden a cumplir con todos tus propósitos. Recuerda que solo depende de ti. Que la disfrutes. Hoy de hecho traigo la primera parte de esta conferencia, es la primera parte del libro, que son los primeros 8 capítulos. Y traigo unas enseñanzas de cómo despertar el genio financiero que están también en el libro Padre Rico, Padre Pobre. También en la parte final del libro habla sobre 10 consejos que da Robert Kiyosaki para despertar el genio financiero. Entonces, principalmente es un tema muy interesante. Realmente vivimos hoy en día en un mundo cambiante a una velocidad impresionante. La pandemia nos ha cambiado a todos y la pandemia ha hecho de que el mundo evolucione a nivel digital. ¿Sí me escuchan? Coloquen 5 si me escuchan bien, por favor, que veo que hay gente que no me están escuchando. Hola, hola. Ok, perfecto. Pues sí, entonces les decía que realmente la pandemia nos ha hecho cambiar, que el mundo cambie a una velocidad todavía mucho más rápido que la que venía. Yo pienso que la evolución digital, si antes se decía que estábamos en la era de la información o estábamos entrando en la era digital, ya estamos en ella. Hoy en día vamos a un restaurante y nos toca leer con código de barra la carta. Casi todo se hace virtual. Muchas empresas que atendían físicamente comenzaron a atender virtualmente. Y eso hizo que el mundo evolucionara y que nos tocara aprender a manejar la tecnología de alguna otra manera o a cambiar nuestras vidas de alguna otra manera. Y de eso habla este libro. El libro comienza hablando de que hay una crisis a nivel general educativa. Pues el autor habla de Estados Unidos, que Estados Unidos está entrando en una crisis financiera, pero no solamente es en un aspecto, sino hoy en día lo vemos a nivel mundial. O sea, existe crisis en las pensiones. En el caso del país donde yo vivo, que es Colombia, pues el presidente decidió tomar mano al dinero de las pensiones para apoyar los subsidios de pandemia, o sea, lo que hace que el tema sea peor para el futuro. Y asimismo sucede a nivel mundial, o sea, las pensiones ya prácticamente se están acabando. Existe mayor desempleo a nivel mundial en este momento la pandemia hizo de que mucha gente se quedara sin empleo, muchas empresas cerraran y que muchas personas tuvieran que aprender algo nuevo para poderse ganar el estilo de vida. Y en general la educación también tuvo una crisis. Pasar de la educación tradicional a la educación virtual para muchos colegios fue algo bien difícil y hizo de que realmente las cosas cambiaran. De por sí se decía que uno de los sectores que más atrás, el segundo sector a nivel mundial que más atraso tenía era la educación. Y hoy en día se dice, pues obviamente tuvo un cambio con el tema de la pandemia, pero hoy en día todavía muchos colegios siguen enseñando temas tradicionales que no preparan o no nos preparan precisamente para afrontar situaciones de crisis como estas que nos llevó la pandemia o como las que vienen. Se viene en términos generales una crisis económica y aquellos que realmente logren despertar su genio financiero son los que realmente van a poder pasar de ella sin ninguna dificultad económica. Y por eso es la importancia de despertar ese genio financiero. Entonces yo quisiera arrancar mi conferencia con una pregunta para ustedes, para que interactuemos un poco. Y es, ¿qué es para ustedes ser un genio financiero? Quisiera que me compartan en el chat, las personas que están conectadas, ¿qué significa para ustedes despertar ese genio financiero? ¿Qué es un genio financiero? ¿O cómo lo interpretan? La capacidad de manejar tus recursos. Ok, Carmen. Sí, digamos recursos financieros. Ok. ¿Alguien más? Tener un excelente manejo de mis finanzas. Ok.
saber manejar mis finanzas, ¿ok? Tener una visión para los negocios, saber administrar mis finanzas, la correcta administración financiera, nuevamente, inteligencia financiera, excelente. Tener varias fuentes de ingreso, ok, digamos que eso es despertar inteligencia financiera. ¿Alguien más? Tener ingresos pasivos, alinear visión con el mercado económico, discernir, capacidad para llevar tus ingresos al siguiente nivel. Todo, bueno, digamos que le han dado a muchos aspectos. En este libro, pues nos hablan de diferentes inteligencias, tipos de inteligencia. Hoy en día, según un estudio de Harvard, existen 9 tipos de inteligencia o 9 tipos de habilidades que todos podemos despertar, en las que todos podemos ser un genio. Y que esas habilidades pueden estar atadas a un tema financiero, pero digamos que la más importante dentro de todos que destacan es, para poder tener éxito en la vida, es la emocional. Poder sobrellevar las situaciones difíciles y poder llevar las situaciones que la vida nos presenta de la mejor manera es la forma como nosotros podemos realmente salir adelante. Pues dentro de la crisis, hay unos temas puntuales que nos habla el autor que quisiera mencionárselos. Simplemente dice que el que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Y es porque lo que está sucediendo hoy en día con Estados Unidos, con Francia, con diferentes países y con los países de Sudamérica, es lo mismo que le pasó a Grecia hace muchos años. Grecia era una de las mayores potencias del mundo. De hecho, el alfabeto está basado en el alfabeto griego y existen muchas, digamos, cosas que Grecia aportó al mundo como potencia. Hoy en día es una economía en crisis y muchas de esas situaciones que vivió Grecia dentro de su crisis, hoy en día la están repitiendo otros países. Entonces, quien no aprende de la historia está condenado a repetirla. Y así mismo nos pasa a nosotros. Si no aprendemos a manejar las finanzas de una forma adecuada, estamos condenados a tener una crisis financiera sí o sí. Y hay ciertos aspectos que menciona el autor, como por ejemplo que tu casa no es un activo, ¿sí? Que normalmente es un pasivo porque saca, y que entendamos la diferencia entre un activo y un pasivo. Un activo es aquello que pone dinero en tu bolsillo y un pasivo es lo que quita dinero de tu bolsillo. Entonces, cuando tú normalmente estás en una casa, que compras una casa, que estás pagando una deuda por esa casa, o que la casa de alguna u otra manera no te genera un ingreso o no pone dinero en tu bolsillo, se convierte en un pasivo. Otro concepto que también nos plantea es que ahorrar ya no sirve para poder generar ingresos. Los ahorradores son perdedores normalmente porque vivimos en una economía de inflación donde cada vez las cosas son más costosas y los intereses que genera el dinero en el banco o que genera el dinero guardado en la casa no es suficiente para que el dinero mantenga su valor en el tiempo, lo que hace que el dinero se devalúe. También plantea de que pues, existe deuda buena y deuda mala dentro de la crisis. La mayoría de las personas piensan que, o los especialistas financieros recomiendan no tener deudas. El dinero que se duerme se lo lleva la inflación, así es, Ricardo. Y la inflación normalmente quiere decir que si nosotros no estamos manteniendo una rentabilidad de nuestro dinero por encima de la inflación, estamos perdiendo valor. O sea, los 1,000 pesos o las monedas que usamos hoy para comprar algo, en el futuro no nos va a alcanzar para comprar ese mismo objeto. Y en el tema de la deuda buena y la deuda mala, pues y el que tiene habilidades financieras sabe manejar la deuda a favor suyo y no en contra suyo. Las personas que aprenden a manejar los impuestos cada día perjudican más a las personas que tienen mayores ingresos y la mayoría de los empresarios pagan menos impuestos o las personas que tienen habilidades financieras pagan menos impuestos que aquellos que no. Y en el tema de pagar impuestos muchas veces la realidad es que en la gran mayoría de los países
el dinero no es bien manejado. Y normalmente el dinero de los impuestos se usa para subsidios, se usa para diferentes aspectos que normalmente, súmale a eso la corrupción que hay a nivel político, y lo que hace que de pronto no sea bien administrado el dinero, y que pues es preferible dar uno donaciones y dar uno otro tipo de cosas con el dinero que pagarlo todo en impuestos. Entonces hay situaciones que debemos estar aprendiendo. O sea, nosotros debemos en el día a día buscar situaciones de aprender y poder enseñarle a nuestros hijos desde ya que pueden despertar ese genio dentro del proceso. Existen unos puntos que hablan, o sea, de que el cuento de hadas, el capítulo pues 2 dice, el cuento de hadas se acabó, y el cuento de hadas es que ya no trabajamos, o sea, eso estudia, consigue un buen empleo, gana un buen dinero, y trabajar por el dinero ya es un tema que anteriormente pues se podía, pero que hoy en día como tal ya no es suficiente. Y que en la medida que trabajamos por el dinero, simplemente pagamos más impuestos, tenemos más gastos, y si no manejamos el dinero adecuadamente y no generamos inversiones, pues empezamos a tener dificultades. Entonces, él nos empieza a hablar del cuadrante del flujo del dinero, y el cuadrante plantea cuatro áreas de generación de ingresos. Como empleado es la primera, como autoempleados es la segunda, dueños de negocio es la tercera, y los inversionistas es la cuarta. Entonces, dentro de este proceso, dependiendo de donde nosotros queramos estar, así mismo el aprendizaje. Si yo quiero ser dueño de negocio, si quiero ser inversionista, tengo que aprender cosas diferentes a si quiero ser empleado o si quiero ser autoempleado. Hay un lado del cuadrante que, digamos, que tiende a ayudar a la gente a que pueda poner el dinero a trabajar para sí mismo, y hay un lado del cuadrante que depende de la persona o del tiempo que la persona invierta o el conocimiento para poder generar ingresos. Entonces normalmente trabajan por dinero. Entonces lo que son los empleados y lo que son los autoempleados son personas que normalmente si no trabajan no ganan, y que trabajan para generar ingresos. Pero los dueños de negocio y los inversionistas no necesariamente tienen que estar ahí para poder generar ingresos y poder pues dedicar a hacer eso. Entonces crean un sistema en el que genere ingresos para ellos, o que genere, y que asimismo sucede en la economía mundial. Los bancos imprimen dinero cuando hay una crisis, y pues normalmente eso podemos hacer nosotros si generamos un sistema que nos permita poder poner el dinero a trabajar para nosotros. Entonces, él plantea que existen 4 gorilas donde nosotros tenemos que afrontar sí o sí. La vejez es una de ellas, y el tema de la vejez es un tema de que pues todos tenemos que hacernos viejos en algún momento, pero más allá de eso es que en la actual economía, donde el mundo cambia, donde la era digital es la que manda, normalmente son los jóvenes los que manejan mejor estos sistemas que la gente adulta. Y en la medida que nos hacemos más viejos, muchas veces nos cuesta más trabajo aprender las nuevas tecnologías, mientras que ya los jóvenes vienen con ellas. Entonces, si tú pones en una era digital a competir a un adulto mayor con un joven a que manejen la tecnología, normalmente el joven le gana al adulto mayor en temas de eso. Anteriormente era la experiencia en algo era lo que manejaba. Hoy en día la tecnología es una herramienta que está en todas partes, y que el que no la sabe manejar normalmente es obsoleto. Entonces, si tú, y mientras antes la línea de vida de la persona estaba alrededor de los 60, 70 años, hoy en día ha aumentado, y pues una persona normalmente ya llega a los 80 años. Ya una persona después de los 50 y pico, 60 años, ya las empresas no quieren tener ese tipo de personas en sus nóminas, y normalmente buscan personas con un tipo de educación mayor. En la vejez se vuelve un problema, más aún si no vamos a tener una pensión y que no vamos a tener un plan de retiro. Entonces debemos pensar en nuestra vejez,
y debemos trabajar para que en nuestra vejez nosotros podamos tener ingresos residuales, de tal manera de que no tengamos que depender o de una pensión o que no tengamos que depender de un trabajo y poder tener una buena vejez dentro del proceso. El otro problema que plantea es que la aceleración de la deuda externa, y es que muchos países están endeudados y lo que lleva a que tienen subsidios de otros países. Normalmente muchos países de Latinoamérica tienen subsidios de Estados Unidos o de países de Europa, y que normalmente esto conlleva a que si los recursos no son bien manejados, como muchas veces sucede, conlleva una crisis económica en el país. Entonces vamos o nos estamos llevando a una nueva depresión donde hay mayor desempleo, donde hay menor fuente de ingreso o de empleo, y donde los impuestos son más altos, donde muchas veces para regular las cosas lo que hace el Banco Central es que aumenta o reduce los impuestos, los intereses, para poder captar dinero o recibir dinero de los inversionistas. Debemos empezar a cambiar o debemos prepararnos para en el futuro afrontar estos problemas internacionales, y es lo que nos plantea Robert en este libro. Entonces, uno de los cambios es que debemos prepararnos, no solo nosotros, sino preparar a nuestros hijos para lo peor. Y que existen ciertas ventanas de aprendizaje en las que nosotros debemos aprovechar. Normalmente él plantea pues que la primera ventana está entre los 0 y los 12 años, y que la forma como aprenden estos personajes o estos niños son diferentes a las como aprenden el resto de los ciclos. Hay autores que hablan de ciclos de 7 años, hay autores que hablan de ciclos de 12 años, pero existe un modelo. Obviamente el adolescente de los 12 a los 24, que es la segunda ventana, o de los 14 a los 21, que también plantean dentro del otro ciclo, normalmente es un ciclo de adolescencia donde hay mayor rebeldía y donde se aprende de una forma diferente. Y que si nosotros aprovechamos o enseñamos a nuestros hijos desde jóvenes, o aprendemos nosotros mismos desde jóvenes, podemos en las siguientes ventanas de aprendizaje poder afrontar las diferentes situaciones que se nos presentan de una mejor manera. Entonces, muchas veces los graduados con las mejores calificaciones fracasan en la vida porque la vida muchas veces se aprende a través de los errores. Y el estudiante de 10 está acostumbrado a no cometer errores. Quiere que todo sea perfecto, que todo sea... Y pues muchas veces en la vida no es así. Y en la medida que aprendemos a afrontar esos errores y que aprendemos de los errores, pues nos va mejor en la vida. Y es el hacer, el ejecutar ciertas cosas lo que hace que realmente podamos tener éxito más adelante. Ahora, ¿por qué muchas veces la gente rica también nos habla de que mucha gente rica termina en bancarrota? Y mucha gente que gana la lotería, o mucha gente que gana una herencia, o mucha gente que recibe dinero grande, no lo mantiene en el tiempo porque no sabe manejar el dinero. Y eso es una de las cosas que conllevan a que nosotros debemos aprender a manejar el dinero y poner a que el dinero trabaje para nosotros. Y en la medida que despertamos ese genio, pues es donde empezamos a ayudar también a las demás personas y a generar inteligentemente que el dinero trabaje para nosotros. Y pues los genios tienden a ser generosos, generan empleo, digamos, ayudan a los demás dentro del proceso. Pero debemos romper, también nos habla de que debemos romper esa mentalidad de subsidio, de que a lo que muchos estados nos llevan, de que todo debe ser subsidiado y que depende de las pensiones y que depende del estado poder nosotros sobrellevar las cosas. Entonces, hay personas que realmente lo necesitan, pero hay muchas personas que no lo necesitan y se acomodan a que están recibiendo esos subsidios, y obviamente eso lo que hace es que aumente la crisis. Entonces, él nos da 10 consejos que están asociados a un poder. Nos habla, el primer consejo es
tener una razón en grande. Y es que para poder despertar ese genio en cualquiera de las inteligencias que tengamos, musicales, física, pues de cualquier tipo, son, digamos, son cosas que nos deben motivar. Nosotros debemos tener una misión en la vida, un propósito que nos impulse y que nos motive a hacer las cosas y afrontar en esos momentos difíciles las situaciones para poder seguir adelante. Algo que vaya más allá de simplemente querer ser rico o de querer ser libre financieramente, que realmente nos mueva, que nos motive, algo que nos mantenga aferrado a esas metas o a esas cosas o a dificultades, obstáculos que se nos presenten a lo largo del proceso. Pero muchas veces eso que nos motiva es una combinación entre lo que yo no quiero y lo que quiero. Porque lo que no quiero surge muchas veces de lo que quiero. No quiero trabajar toda mi vida. Entonces, necesito generar ingresos que me permitan poder no tener que trabajar toda mi vida. O sea, quiero tener ingresos residuales para no poder trabajar mi vida. No quiero pasar todo el tiempo en la oficina. Quiero compartir tiempo con mi familia y quiero estar en esos aspectos. Entonces, muchas veces, al yo definir las cosas que no quiero, puedo definir contrariamente lo que quiero, y eso me genera muchas veces la motivación que necesito para poder despertar en el espíritu de la misión de la vida o en la misión y el propósito de lo que queremos. Ahora, todos tenemos un genio. Todos somos geniales en algo. Si tú te pones a pensar, todos los que conoces, en algo son buenos. Y ese es el genio que necesitamos despertar. Ese es normalmente el talento o la habilidad que está asociada al propósito de vida o a nuestra misión de vida. Y yo creo que la gente es más exitosa cuando se enfoca en su propósito de vida a que cuando hace las cosas porque le toca. Y en la medida que nosotros tenemos claro qué es lo que queremos y trabajamos por ello, vamos a despertar ese genio de una mejor manera y vamos a poder obtener, generar ingresos que nos permitan poder tener esa libertad financiera. Entonces, es importante tener una razón grande para poder despertar ese poder del espíritu, de la esencia de lo que nosotros debemos avanzar. El segundo consejo que nos da es elegir, escoger diariamente, tomar elecciones diariamente. El poder de elegir, de la elección. Porque por cada peso que nos llega, nosotros tenemos la elección de decidir cómo lo vamos a gastar. Si lo hacemos en algo que no nos genere una inversión, o sea, si lo invertimos o no, o si lo malgastamos o no. Y muchas personas escogen no ser ricas por elección. La elección de ser rico o no depende de ti. Si tú naciste pobre, cambiar eso depende de ti, no de otras cosas. Y depende principalmente que tú cambies tu contexto o tu mentalidad o tus creencias. Entonces tenemos la capacidad de elegir cómo gastar nuestro tiempo. Todos tenemos un recurso de tiempo finito y que si no sabemos aprovechar de la manera adecuada, pues desafortunadamente perdemos el tiempo. Ahora, nuestro mayor activo, o sea, si el activo son las cosas que te producen ingresos, tu mayor activo es tu mente. Y tú en tu mente tienes la capacidad de crear y de elegir cómo usarla y qué pones en ella o no. Pero una de las mejores inversiones que tú puedes hacer es la educación. Por eso te felicito por estar aquí, porque estamos generando una educación de cambio, una educación o dando una información que realmente pueda generar un cambio en ti. Entonces, la forma como tú usas esa educación o como inviertes en tu educación, y hace parte de otro consejo que da él, que es págate a ti primero o invierte primero en ti, y invierte también en tu educación dentro de los procesos. El tercer consejo es escoge cuidadosamente a tus amigos. Es lo que le llama el poder de la asociación. Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Lo importante es tener amigos que te aporten, que te ayuden a crecer en algo. Si tú tienes personas que realmente te restan, es mejor tenerlas de lejos. Un segundito. Mejor tenerlas de lejos. Hay amigos
que que son asustadizos y que muchas veces te dan opiniones sin tener el conocimiento o los resultados. Son como la película esa Chicken Little, que el cielo se va a caer, el cielo se va a caer, y la gente se asusta y sale corriendo por todos lados. No es así, o sea, sí estamos en unas situaciones críticas, pero si nos preparamos adecuadamente y si tenemos personas que nos enseñen nuevos conocimientos para estar en la moda del cambio o en la moda de la tecnología, podemos realmente sacarle provecho a las cosas y salir adelante sin dificultades. Aquellos que se quedan con el conocimiento antiguo quedan obsoletos, y obviamente si tú no cambias, te cambian, porque el cambio es, el mundo cambia impresionantemente cada segundo. La tecnología, el celular que tú compras hoy, a la vuelta de un mes ya está obsoleto. Y asimismo con las otras cosas. El cuarto consejo, entonces volviendo al tercero, entonces escoge bien a tus amistades, escoge bien las personas que te rodean, y quién es tu equipo de apoyo y quién es de qué personas te rodean. Y un planteamiento que él hace en la mayoría de sus libros es, y es una de las razones por la que los estudiantes de 10 trabajan para los estudiantes de 6, es que los estudiantes de 6 se rodean o contratan a personas de 10. Un experto financiero, un experto en mercadeo, un experto en operaciones, un experto en administración. Y eso es lo que ha hecho muchas personas exitosas. Si tú miras Steve Jobs, Bill Gates, Henry Ford, de hecho hay una historia famosa de Henry Ford que lo declaran que él es un inepto, y él demanda al diario, y el diario le dice que él dice, yo soy genio en lo que yo necesito ser, genio en la mecánica, pero para cada cosa que yo necesito, yo tengo el dinero suficiente o la capacidad suficiente de contratar a alguien experto en el tema. Entonces no necesito saber eso. Y esa es la habilidad del estudiante de 6 o de los grandes empresarios. Poder rodearse de personas que realmente le aporten y le aconsejan. Lo mismo sucede con un inversionista digamos, una persona que sepa manejar sus ingresos. Si tú te rodeas de personas que tengan lo que llaman un corredor, si tu corredor te da la información en tiempo real, si tu corredor, si tu agente de bienes raíces te da los buenos contratos, pues tú no necesitas saber de todo, necesitas rodearte de personas que realmente sean un 10, sin necesidad de tú serlo, y es lo ideal. Entonces eso tiene que ver con la asociación y tiene que ver con la forma como yo atiendo las cosas. El cuarto consejo que da es: domina una fórmula y después conoce otra. Es el poder del aprendizaje rápido. Y ya hemos hablado un poco de eso. Porque el 90% de las personas sigue una fórmula básica. Trabaja para ganar dinero y pues esa es la única fórmula. Pero si estás cansado de estar haciendo lo que hace y no ganas lo suficiente, debes cambiar esa fórmula. Y debes cambiar rápidamente porque el mundo cambia impresionantemente. Entonces debemos aprender sobre finanzas y debemos aprender sobre otras cosas. Un libro que yo recomiendo, que para mí ha sido, bueno, hay varios, esta de evaluación financiera también es bueno, pero hay uno que en particular me ha gustado muchísimo. Todos los de Robert Kiyosaki enseñan mucho sobre finanzas, pero uno que vi en la universidad y que hoy en día todavía tiene muchos conceptos vigentes es la administración financiera de Oscar León García. Y es un libro que obviamente te enseña administración financiera, pero te enseña desde los conceptos de la integralidad, de lo que son crear objetivos y digamos, tener claro toda la parte financiera de diferentes aspectos. El quinto consejo es: páguese usted mismo, es el poder de la autodisciplina, y habla de que si somos capaces, o sea, de nada sirve que produzcamos montones de dinero si todo lo gastamos. Tenemos que tener la autodisciplina para poder no gastarlo todo y tener un sentido de invertir y hacer que el dinero pues trabaje para nosotros. Entonces debemos desarrollar 3 habilidades, que él dice que las 3 habilidades son necesarias para cualquier cosa en la vida. Administrar los flujos de dinero es una de ellas, administrar gente es otra de ellas, y administrar el tiempo de las personas.
Y estas son cosas que sirven para cualquier cosa. O sea, el tiempo es algo que debemos saber administrar adecuadamente. Y en la medida que trabajamos con otras personas, debemos aprender a trabajar en equipo. Y obviamente, si no manejamos adecuadamente los dineros que llevamos, pues también ese nos va a tener que afectar. Entonces, aunque tú tengas muchas deudas, siempre busca pagarte a ti dinero. Ya sea aprendiendo cosas nuevas o invirtiendo en tu crecimiento, pero siempre buscando la mejor manera de invertir en ti. El sexto, perdón, es el poder del buen consejo. Y es que él lo llama pague bien a sus corredores o a sus asesores. Y él dice, rodéate de asesores de un buen banquero, de un buen corredor de bienes raíces, de un buen corredor de bolsa, de un buen contador, y de personas que realmente te aporten. Ahora, normalmente las personas se juntan con las del mismo. Uno de los errores que conlleva que las empresas se quiebren es que el ingeniero se reúne con otros ingenieros para montar una empresa, pero todos saben de lo mismo y no aportan en otras áreas. Y todos muchas veces se enfocan en el producto y no en el beneficio que van a traer. Entonces son cosas que debemos cambiar, debemos buscar nuestra mentalidad para que sea diferente en esos aspectos. Entonces debemos buscar personas que realmente nos den un buen consejo, un buen corredor debe proporcionarte información oportuna, un buen asesor es el que realmente te ayuda a ahorrar tiempo en eso y que te permite poder entrar en cosas concretas. El séptimo es ser un donante indio. Y cuando dicen ser un donante indio es porque en la antigüedad los indios, cuando daban algo, a los colonos le prestaban unas mantas y después pedían que se les regresara. Entonces, asimismo, en las finanzas, debemos siempre preguntarnos qué tan rápido podemos obtener la devolución de nuestro dinero. Cuando hagamos una inversión, lo que se trata es que realmente sean inversiones que nos devuelvan, que tengan un ROI, que le llaman un retorno sobre la inversión mucho más rápido que otros. Esas son las inversiones buenas. La mayoría de las personas lo que hacen es que cuando ponen el dinero en el banco, pues lleva mucho tiempo generar una devolución del dinero y pues eso no sirve. Necesitamos cosas que realmente tú inviertas y que puedas poder en poco tiempo poder recuperar tus ingresos, dejar ahí el capital y poder generar un nuevo activo con eso. Lo otro es, el octavo es los activos adquieren lujos. Y es que nosotros no debemos, o sea, todo lo que nos ganamos gastarlo, como lo había dicho, sino debemos tener, es lo que llama él el poder del enfoque, debemos tener o sea, que cuando ponemos el dinero a trabajar a nosotros, es ese dinero el que nos genera las cosas que queremos. Y cuando queremos algo nuevo, no debemos salir a prestar dinero por eso, sino a que sea el mismo dinero que nos ganamos lo que realmente nos dé eso. Entonces, tener pocas deudas, porque al tú pues no tener deudas, vas a poder realmente hacer que el dinero te rinda en diferentes aspectos. Denme un segundo. Sí, dame 10 minutos. Bueno, les decía, entonces, el noveno es busca la necesidad de encontrar un héroe en aquellas cosas que tú necesitas. Es el poder del mito. Siempre hay una persona especialista en las cosas que tú quieres. Busca a esa persona, aprende de ella, aprende cómo lo hizo y antes de tomar una decisión piensa qué haría esta persona si se enfrentara a esta situación y cómo afrontaría y tomaría las decisiones. Y más que generar una motivación, porque obviamente son personas que normalmente inspiran, lo que también debemos pensar es si ellos pueden, yo también puedo. Entonces lo que necesitamos es realmente tratar de entender el pensamiento del héroe en esas áreas donde es un genio. Y por último está el de si enseñas, se recibirás, pues es el poder del dar. Y dice, es aquello que tú quieres, ya sea en dinero, en amor, en amistad, tú debes darlo primero antes de recibir. Y
y plantea, si él puede dar un único consejo, sería que siempre que sienta la carencia o la necesidad de algo, mientras tú lo deseas primero y lo des primero, será devuelto en grandes cantidades. Es como la ley del dar y el recibir. En la medida que das, recibes. Y entre más das, más recibes. Es un aspecto que debemos tener en cuenta y que debemos pues sacar adelante dentro de todo. Esos 10 consejos para mí representan mucho que hacer y mucho que plantear. Yo les voy a plantear en un resumen para que lo vean. Aquí está. Y si le quieren tomar un print pan o poner, que lo tengan presente. Y son temas que nosotros podemos poner a diario en nuestro día a día. Si no aprovechamos las cosas que aprendemos y no buscamos la manera de sacarlas adelante, realmente, o de ponerlos en práctica, realmente a veces se pierde la información. Esos son los primeros 5 y estos son los siguientes. Esta es la primera parte de la charla. Nosotros en la primera parte hablábamos de estos temas y son lo que realmente debemos prepararnos para afrontar los cambios que se están dando en el mundo y que debemos tener en cuenta. Les recomiendo se lean el libro, nuevamente, el tema de despertar el genio financiero habla de muchísimas cosas, del cono del aprendizaje, de cómo debemos desarrollar para poder aprender cosas nuevas, nos habla de las leyes de Maslow, nos explica adecuadamente lo de los gorilas, nos habla del cuadrante del flujo del dinero, tiene mucha información realmente, y pues son muchas cosas para como preparándonos inicialmente, y en una segunda parte pues ya entra en la etapa de cómo salir adelante. Entonces, eso es lo que le tenía preparado el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por prestar la atención, espero que lo haya servido. La quinta, ven y te la pongo, están preguntando por ahí. Vamos a ponerla. Ya la pongo otra vez. Aquí está. Ahora los dejo con unas acciones para padres que trae el libro. Convierte tu hogar en un sitio de aprendizaje activo. Invierte el tiempo necesario para hablar de dinero y el papel que juega en la vida con tus hijos. Usa los problemas económicos que se te presenten como oportunidades de aprendizaje. Preséntale nuevas ideas o conceptos o palabras, experiencias a tus hijos de la manera regular con que se maneja el dinero. Habla con tus hijos respecto a sus sueños, a las distintas formas de que se define el éxito y a los sistemas educativos. Enséñale a tus hijos que el dinero no hace que la gente se vuelva rica, sino la forma como manejan el dinero. Habla sobre las diferencias entre codicia y generosidad y haz lo que te corresponde para luchar contra la mentalidad del subsidio y no le des dinero a tus hijos, sino ayúdales a producir dinero. No le enseñes a pescar, no le des pescado, sino que le enseñes a pescar. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Espero les haya gustado. Los que entraron tarde o no lo pudieron ver desde el principio, lo pueden repetir en Facebook, en la Toastmaster Club en Facebook. Aquellas personas que nos escriban por ahí, por Facebook, y le den like al video o lo visualicen, les voy a enviar el material en tanto la presentación como el PDF del libro. Y vamos a estar sacando como parte de este trabajo, pues el tema de la especialización financiera que se está haciendo. Vamos a sacar una promoción, como una segunda promoción. Igual también vamos a estar sacando la maestría 2.0. Entonces, aquellas personas que nos escriban por Facebook y que les vean el video y le den like, pues les vamos a estar enviando la información. Muchísimas gracias a todos. Espero que tengan un buen día. Felices fiestas. Y si no nos vemos de aquí a fin de año, feliz Navidad para todos y feliz Año Nuevo. Dios los bendiga y que les
haya gustado muchísimo. Hasta luego. Muchísimas gracias, David, por la información que nos acabas de brindar el día de hoy. Estuvo maravillosa y veo muchos comentarios tanto aquí en el Zoom como en el Facebook de agradecimientos. Solo agradecimientos para ti. La información estuvo genial. Entonces recordemos, David nos deja una tarea muy importante, poder leernos este libro, y estamos seguros, David, de que te vamos a tener en una segunda parte porque nos dejaste ahí con ganas de aprender más. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Recuerden que mañana es viernes de trading. Los esperamos muy puntuales a las 9 de la mañana, hora Colombia. Chao, chao. Gracias, Masterfan, por llegar al final de esta gran conferencia que estamos seguros te va a traer gran valor para toda tu vida. Esperamos que lo pongas en práctica y de esta manera poder avanzar decididamente en esos proyectos y metas que tienes destinados para ti. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Top Masterclass. Allí vas a poder encontrar información de gran valor para ti. Muchísimas gracias por siempre preferirnos. Nosotros somos Top Masterclass.